El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas en el Señor, comenzamos el séptimo mes de este año, el mes de julio, hoy domingo 3. Son variadas las informaciones que se preparan para este periodo invernal para nuestras comunidades religiosas, pero principalmente, mis hermanos y hermanas, no olvidemos la caridad, la preocupación por nuestros hermanos, las acciones solidarias que las diversas comunidades están realizando para ir hacia quienes menos tienen y en estas condiciones invernales, además, frío están pasando. Hermanos y hermanas, comenzamos el programa del día de hoy. Maestros de la Ternura, el proyecto vital del Papa para los ancianos. El Santo Padre invita a rezar para que la experiencia y sabiduría de los ancianos ayude a los jóvenes a mirar el futuro con esperanza. En sus intenciones para el mes de julio, señala que los ancianos tienen una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Subraya Francisco en el video mensaje con la intención de oración que confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Este mes el Santo Padre pide por los ancianos, que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. La intención coincide con la celebración de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebrará el domingo 24 de julio, tanto en Roma como en todas las diócesis del mundo. Hablando en primera persona de los ancianos, el Papa Francisco dice: Nunca hemos sido tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. En las últimas décadas, el número de personas mayores de 65 años no ha dejado de crecer
Este envejecimiento poblacional afecta especialmente a los países más desarrollados, donde el 25% de los mayores vive solo. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Se lamenta el Papa en este video, que ha contado con la colaboración del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida y de la Fondazione Alberto Sordi. En el contexto de un mundo con numerosas heridas, el Santo Padre señala un papel fundamental para la generación de los ancianos. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. Dice el Papa, necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. En eso, tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Sobre la misión de los ancianos en el mundo y en la Iglesia ha hablado el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. El Santo Padre nos invita a tomar conciencia de la relevancia de los ancianos en la vida de las sociedades y de nuestras comunidades, y a hacerlo no de forma esporádica, sino estructural, con una pastoral ordinaria. Es decir, no se trata de perseguir una emergencia, sino de sentar las bases de una pastoral a largo plazo que nos implicará durante décadas. Además de reafirmar la importancia de contrarrestar la cultura del descarte, el Papa también parece querer ofrecer puntos de referencia a quienes experimentan el desconcierto de descubrirse adelantados en años. Por eso ha querido establecer una jornada mundial que se celebre cada año y que marque el tiempo litúrgico, para decir que la Iglesia está cerca de los ancianos. Por su parte, Ciro Intino, director de la Fondazione Alberto Sordi, remarca que nuestra sociedad está cada vez más envejecida, pero tiende a excluir y a aislar a los ancianos, socavando su identidad y su papel social, sobre todo en las relaciones con las generaciones más jóvenes. Lamentablemente faltan respuestas adecuadas a las necesidades asistenciales y existenciales de las personas mayores. Queda mucho camino por recorrer en materia de políticas sociales y sociomédicas dirigidas a las personas mayores, destinadas a limitar la condición de aislamiento a la que se ven abocadas demasiadas personas mayores en la actualidad. Las personas mayores son portadoras de sabiduría, conocimiento, cultura, valores inalienables que, a través del diálogo intergeneracional, contribuyen a garantizar el futuro de nuestra sociedad y de las comunidades a las que pertenecen. Para que esta dinámica virtuosa se haga realidad, deben activarse las sinergias entre las redes familiares, los amigos, los cuidadores y las estructuras sociales públicas, privadas y particulares. La Fondazione Alberto Sordi promueve estos caminos de la red, ofreciendo así razones para la esperanza. El padre Frédéric Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, comentó a propósito de esta intención: recordemos nuestros abuelos o personas ancianas que nos han compartido a partir de su propia experiencia de vida y de fe, su sabiduría y su esperanza. En los evangelios, los ancianos Simeón y Ana reconocen en el bebé que María y José presentan en el templo la esperanza de todo un pueblo. Son capaces de ver y escuchar lo que la gran mayoría, corriendo tras sus ocupaciones, no percibe. Como nos lo ha recordado Francisco en la catequesis sobre la vejez de estos 3 últimos meses, la alianza entre las generaciones, entre los ancianos y los jóvenes, es una bendición para la sociedad. Recemos este mes por esta intención de oración del Papa. Se publica carta apostólica Desiderio Desideravi del Papa Francisco. En la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, que fue el día 29 de junio, el Papa Francisco ha publicado la carta apostólica Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, un texto dirigido a obispos,
presbíteros y diáconos, personas consagradas y fieles laicos. Con Desiderio Desideravi, la carta apostólica al pueblo de Dios, Francisco invita a superar tanto el esteticismo que solo se complace en la formalidad exterior como la dejadez en las liturgias, una celebración que no evangeliza, no es auténtica. Una carta apostólica al pueblo de Dios sobre la liturgia, para recordar el sentido profundo de la celebración eucarística surgida del concilio e invitar a la formación litúrgica. El Papa Francisco publica Desiderio Desideravi, que con sus 65 párrafos desarrolla los resultados de la plenaria de febrero de 2019 del Dicasterio del Culto Divino y sigue el motu proprio Traditionis Custodes, reafirmando la importancia de la comunión eclesial en torno al rito surgido de la reforma litúrgica post-conciliar. No se trata de una nueva instrucción ni de un directorio con normas específicas, sino de una meditación para comprender la belleza de la celebración litúrgica y su papel en la evangelización. Y concluye con un llamamiento: abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. La fe cristiana, escribe Francisco, o es un encuentro vivo con Él o no es, y la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena, necesitamos estar presentes en aquella cena, recordando la importancia de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, que condujo al redescubrimiento de la comprensión teológica de la liturgia. El Papa añade: quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. Después de haber advertido contra la mundanidad espiritual, el gnosticismo y el neopelagianismo que la alimentan, Francisco explica que participar en el sacrificio eucarístico no es una conquista nuestra, sino como si pudiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos, y que la liturgia no tiene nada que ver con un moralismo ascético. Es el don de la Pascua, del Señor, que aceptado con docilidad, hace nueva nuestra vida. No se entra en el cenáculo sino por la fuerza de atracción, de su deseo de comer la Pascua con nosotros. Para sanar la mundanidad espiritual es necesario redescubrir la belleza de la liturgia, pero este redescubrimiento no es la búsqueda de un esteticismo ritual que se complace solo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito o se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación no pretende avalar de ningún modo la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionamiento práctico exagerado. El Papa explica que hay que cuidar todos los aspectos de la celebración, como el espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música, y observar todas las rúbricas. Esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que les corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Pero incluso si la calidad y la norma de la acción celebrativa fuera plena, si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. Este asombro, aclara Francisco, no tiene nada que ver con la vaga expresión sentido del misterio. A veces, entre las supuestas acusaciones contra la reforma litúrgica, está la de haberlo, se dice, eliminado de la celebración.
El asombro del que hablo no es una especie de desorientación ante una realidad oscura o un rito enigmático, sino que es, por el contrario, admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús. ¿Cómo podemos entonces recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? Ante el desconcierto de la posmodernidad, el individualismo, el subjetivismo y el espiritualismo abstracto, el Papa nos invita a volver a las grandes constituciones conciliares, que no pueden separarse unas de otras, y escribe que sería banal leer las tensiones, desgraciadamente presentes en torno a la celebración, como una simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. La problemática es, ante todo, eclesiológica. Detrás de las batallas sobre el ritual, en definitiva, se esconden diferentes concepciones de la Iglesia. No veo cómo se puede decir, señala el pontífice, que se reconoce la validez del concilio y no aceptar la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium. Citando al teólogo romano Guardini, muy presente en la Carta Apostólica, Francisco afirma que sin formación litúrgica, las reformas en el rito y en el texto no sirven de mucho. Insiste en la importancia de la formación, en primer lugar en los seminarios. Una configuración litúrgico-sapiencial de la formación teológica en los seminarios tendría ciertamente efectos positivos, también en la acción pastoral. No hay ningún aspecto de la vida eclesial que no encuentre su culmen y su fuente en ella. La pastoral de conjunto orgánica integrada, más que ser el resultado de la elaboración de complicados programas, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical, fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la comunidad. La comprensión teológica de la liturgia no permite de ninguna manera entender estas palabras como si todo se redujera al aspecto cultural. Una celebración que no evangeliza no es auténtica, como no lo es un anuncio que no lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Ambos, pues, sin el testimonio de la caridad, son como un metal que resuena o un címbalo que aturde. Es importante, continúa explicando el Papa, educar en la comprensión de los símbolos, lo que resulta cada vez más difícil para el hombre moderno. Una forma de hacerlo es, sin duda, cuidar el arte de la celebración, que no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas, ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa, a veces salvaje, creatividad sin reglas. El rito es en sí mismo una norma, y la norma nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. Uno no aprende el arte de celebrar porque asista a un curso de oratoria o de técnicas de comunicación persuasiva. No juzgo las intenciones, veo los efectos, sino que es necesaria una dedicación diligente a la celebración, dejando que la propia celebración nos transmita su arte. Y entre los gestos rituales que pertenecen a toda asamblea, el silencio ocupa un lugar de absoluta importancia, que mueve el arrepentimiento al deseo de conversión, suscita la escucha de la palabra y la oración, dispone a la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo. A continuación, Francisco observa que en las comunidades cristianas su forma de vivir la celebración está condicionada para bien y, por desgracia, también para mal, por el modo en que su pastor preside la asamblea, y enumera varios modelos de presidencia inadecuada, aunque sean de signo contrario. A continuación, Francisco observa que en las comunidades cristianas su forma de vivir la celebración está condicionada para bien y, por desgracia, también para mal, por el modo en que su pastor preside la asamblea, y enumera varios modelos de presidencia inadecuada, aunque sean de signo contrario: rigidez austera o creatividad exasperada, misticismo espiritualizante o funcionalismo práctico, prisa precipitada o lentitud acentuada, descuido desaliñado o refinamiento excesivo.
afabilidad sobreabundante o impasibilidad ideática. Estos modelos tienen una raíz común, un exagerado personalismo en el estilo celebrativo que en ocasiones expresa un mal disimulada manía de protagonismo. Esto suele ser más evidente cuando nuestras celebraciones se difunden en red, mientras que presidir la Eucaristía es sumergirse en el horno del amor de Dios. El Papa concluye la carta pidiendo a todos los obispos, presbíteros y diáconos, a los formadores de los seminarios, a los profesores de las facultades de teología y de las escuelas de teología, y a todos los catedráticos y catequistas que ayuden al santo pueblo de Dios a sacar de lo que siempre ha sido la fuente primaria de la espiritualidad cristiana, reafirmando lo establecido en la Traditionis Custodes, para que la Iglesia eleve en la variedad de lenguas una oración única e idéntica capaz de expresar su unidad. Y esta oración única es el rito romano surgido de la Reforma Conciliar y establecido por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II. Sed auténticos. En un libro, La comunicación al estilo del Papa Francisco. ¿Qué significa para Francisco comunicar y cómo lo hace? ¿Qué pueden aprender los comunicadores sociales de su ejemplo en el ejercicio de su profesión? El libro, que ha sido presentado en italiano en la Radio Vaticano y en mayo en la Feria del Libro de Madrid, intenta responder a estas y otras preguntas. Surgen palabras como coherencia, autenticidad, escucha y profundidad. Hay algunas palabras que el Papa Francisco repite con frecuencia y que se han generalizado como ternura, misericordia, el tiempo es superior al espacio, iniciar procesos en lugar de ocupar espacios o incluso discernimiento. Desgarrar la Tercera Guerra Mundial, diálogo, servicio, escucha, esperanza, etc. Y hay algunos gestos del Papa Francisco que son inolvidables para muchos de nosotros. ¿Quién no recuerda la imagen de Francisco lavando los pies a los presos el Jueves Santo, arrodillándose ante los líderes de Sudán del Sur para suplicarles que trabajen por la paz en su país, o las caricias a tantos niños y ancianos discapacitados y víctimas de la trata, pero también las fotos del Papa subiendo la escalerilla de un avión con su inseparable bolsa negra en la mano o bajando de un simple coche utilitario llegando a algún lugar donde la gente lo espera. El Papa Francisco quiere comunicar y sabe que la comunicación debe llegar a la mente y al corazón de las personas. A menudo se emociona y despierta emociones. Sed auténticos. Es el título del libro del periodista vaticano colombiano Aribaldir Ramos Díaz, publicado por Edizioni Lavoro, presentado en octubre del 2021 en la sede de la Radio Vaticano. La autenticidad es la característica del Papa Francisco, comunicador que el libro propone examinando precisamente palabras y gestos de estos primeros 8 años del pontificado. En el encuentro moderado por Alejandro Guizzotti, subdirector editorial de Vatican Media, participó el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, Eva Fernández, corresponsal para Italia y el Vaticano de Radio Cope, Jesús Colina, vicepresidente de la cadena católica Aleteia, y por supuesto el autor. El subtítulo del libro es Con el Papa Francisco para mejorar nuestras relaciones y comunicación. En su libro, Ramos Díaz compara la comunicación del Papa con la forma de comunicar en esta época, nuestra llamada posverdad, y aporta ejemplos que subrayan 3 dimensiones fundamentales en su comunicación: profundidad, escucha y de hecho autenticidad. Elementos que indican en la construcción de puentes entre las personas, incluso las más distantes o diferentes, el objetivo general de su comunicación. Entender la comunicación de Jorge Mario Bergoglio supone acercarse al misterio de una comunicación inclusiva, llena de valores, abierta a la diversidad y a la creación de una comunidad, escribe el autor de la introducción, que analiza la comunicación no verbal e interpersonal del Papa a través del testimonio de personas que lo han conocido a lo largo de su vida,
creyentes, ateos, colaboradores, amigos, figuras institucionales o simples testigos. El objetivo del libro, siempre en palabras del autor, es ayudar al lector a emprender siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, un camino de crecimiento personal y social, un camino para derribar los muros de la indiferencia, el cinismo, el pesimismo y mejorar las relaciones interpersonales. En primer lugar, el Papa considera que la comunicación es una conversación con la persona que tiene delante, aunque tenga una multitud delante. El cardenal Grech participó en la presentación en Radio Vaticano y dijo que una buena comunicación solo puede surgir de la escucha. No es casualidad que el Papa haya querido comenzar el camino sinodal precisamente escuchando al pueblo de Dios. ¿Pero qué significa escuchar? El secretario general del sínodo recuerda que ya Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, escribe que escuchar es más que oír, y comenta: escuchar es un arte, un ejercicio no solo de la mente sino también del corazón. No es en absoluto un acto pasivo, una ausencia de palabras. Significa, continúa, asumir una actitud de disponibilidad hacia el otro que siempre es un regalo para mí. Escuchar significa, por tanto, dejar espacio al otro, dejando de lado los prejuicios. Es vaciarnos de todo lo que nos hace sordos. En la base de la escucha, prosigue el cardenal Grech, siempre hay una relación y esta implica reciprocidad. El cardenal cita el dramático caso de los malos tratos como ejemplo para decir que no pocas veces al maltrato físico o psicológico que se sufre se añade otro sufrimiento para la víctima, el de una palabra que hiere en lugar de curar, el de una palabra que no ha escuchado. Por último, una mención al sínodo que acaba de comenzar, que puede ser un momento oportuno para sanar las muchas heridas que llevamos como iglesia, como sociedad y como humanidad. Ayúdanos a escuchar a todos, concluyó el cardenal, especialmente a los que viven en los márgenes, a los que han sido heridos por una iglesia sorda y muda, a los que esperan un oído y un corazón dispuestos a escuchar. En la presentación en la Radio Vaticano, el autor explicó que el libro nació de un nosotros y que es el resultado de un trabajo colectivo, y vuelve a insistir en la importancia de la coherencia, que significa también evitar esos pecados de la profesión periodística señalados por el Papa Francisco, es decir, la desinformación, la calumnia, la difamación, la fascinación por el escándalo. La comunicación auténtica requiere paciencia y coraje, concluye, pero nos ayudará a derribar muros y gracias a la coherencia seremos creíbles. Y ante nuestros micrófonos nos confiesa cuál fue la chispa inspiradora de su libro. Después de haber publicado el libro en italiano, el autor lo ha hecho público en español. El libro de Ari Ramos es un análisis de los gestos comunicativos del Papa Francisco que animan a la profundidad, la escucha y la autenticidad en nuestras relaciones personales. Gracias a Ediciones San Pablo, lanzaron la versión en español en la que contaron con la presentación del cardenal Mario Grech en el libro, y en la cual habla sobre el arte de la escucha, argumento que tiene una sección importante en la obra y que coincide con el mensaje de la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales 2022, Escuchar con el Corazón. El libro cuenta con varios testimonios. Padre Federico Lombardi, director emérito de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y presidente de la Fundación Vaticana, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y con una presentación de Sean Patrick Lovett, profesor de Comunicación Social en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y editor emérito en inglés del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. En la presentación en Madrid, que tuvo lugar en el espacio O Lumen de los dominicos, el autor estuvo acompañado por Rodrigo Pinedo, director de medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid, Inmaculada Álvarez, responsable de la edición en español de Aleteia, y el padre Rafael Espino, sacerdote paulino mexicano, que se acaba de incorporar a San Pablo, España, como su nuevo director editorial. Corresponsal acreditado ante la Oficina de Prensa de la Santa Sede, trabaja para el network católico Aleteia, doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana, donde ha ejercido la docencia.
Está especializado en educación, comunicación y nuevas tecnologías. Periodista vaticanista y escritor. Ha publicado también Comunidad en Aprendizaje, online como medio de capacitación de agentes sociales y pastorales. Reside en Roma con su esposa e hija y es docente de la CEREC International, Center for Research and Education for Communication, con sede en Lyon. En el artículo del periódico Vaticano hecho público el 10 de junio, la colega se pregunta, ¿qué tiene de especial el mensaje de Jorge Mario Bergoglio? ¿Cómo comunica con humildad un mensaje profundo? ¿Cómo podemos ser influyentes en un mundo que cambia rápidamente sin caer en el egocentrismo, en lo autorreferencial o en creernos mejor que los demás? ¿Cómo puedo yo mismo ser un comunicador que inspire a otros a construir un mundo mejor? ¿Cuál es el secreto del Papa Francisco para que millones de personas, incluso aquellos desinteresados por la religión, se apasionen y comenten su mensaje añejo de 2000 años de historia? Este libro intenta dar respuesta a preguntas como estas, a partir de la coherencia, autenticidad y profundidad que subyacen en el discurso y en el ejemplo como comunicador del Papa Francisco. Este libro, tal y como se indica en sus páginas iniciales, no es una biografía más de Jorge Mario Bergoglio, ni pretende ser un análisis de su pontificado. Se lee en el artículo: este volumen busca ofrecer una clave para comprender la comunicación innovadora y valiente del Papa. El autor de este libro ha explorado los temas de gestualidad y de la autenticidad. Jean Patrick Lovett, profesor de comunicación social de la Pontificia Universidad Gregoriana, en la presentación que ha escrito del libro, asegura que este libro aporta un contexto para interpretar los gestos y los silencios del Papa, incluidos los que no son inmediatamente interpretables. En otro momento del artículo se mencionan las palabras de introducción del padre Federico Lombardi, director emérito de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en la que asegura que mucha gente ha hablado y escrito sobre la comunicación del Papa Francisco, ya que desde el primer momento de su pontificado todos entendieron que era un comunicador original y extraordinario, no por cálculo, sino por carisma. Pero el libro de Ari Valdir Ramos asevera padre Lombardi se las arregla para no ser repetitivo. Además tiene el mérito de haber entrado con su reflexión en el espíritu que anima la comunicación del Papa Francisco, su relación con los demás. La comunicación no es solo una transmisión de contenido, sino mucho más, la expresión de una forma de ser para los demás, para el otro. Este libro está dividido en 3 partes: profundidad, escucha y autenticidad. En la primera parte se explora la profundidad de la comunicación del Papa, que se basa en algunas orientaciones filosóficas, en la espiritualidad de los jesuitas y en varios signos biográficos. En la segunda parte se observa el apostolado de la escucha, que profesa el pontífice, y finalmente en la tercera se verifica la sencillez de la comunicación del Papa. Una visión popular, no populista, consciente, pero que se deja sorprender por el contexto y los demás, y aplicada, pues tiene raíces en la llamada de Jesús de Nazaret. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya.
Del Evangelio según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él iba a ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembradores que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es sabido que en los evangelios encontramos varios relatos que nos hablan del envío en misión. Pero el de hoy no solo se refiere al envío, sino a la institución de estos 72 evangelizadores, a los que Jesús instruye para que tengan en cuenta la urgencia, el método, el contenido y las dificultades del propio anuncio. El número 72 no es casual, sino que tiene un valor simbólico. Probablemente recuerda a los ancianos partícipes del espíritu y la misión de Moisés en el Sinaí. En efecto, al enviarlo de 2 en 2, su testimonio cobra un valor jurídico y más creíble, pues el evangelista entiende que el reino de Dios es el origen de la misión cristiana y todos están invitados a proclamarlo. Sin embargo, el Señor quiere que sus discípulos se identifiquen con Él, pero no solamente de palabra, sino con gestos concretos de auténtica caridad. Por eso, el buen discípulo es una persona que reza pidiendo al dueño de la mies, pero no únicamente por sí mismo, sino por los demás, porque una oración es cristiana cuando adquiere una dimensión universal. El buen discípulo es alguien que vence las fuerzas del enemigo porque confía en su Señor, no contesta con violencia, sino que aprende a vencer el mal con el bien. Es decir, el Evangelio ha de imponerse por la fuerza de la misma verdad y por el poder que Dios nos ofrece en su palabra. El buen discípulo anuncia a Jesús con simplicidad y austeridad, ya que la fuerza de su predicación no está en sus habilidades personales ni recursos, pues todo éxito y poder vienen de Dios. Por eso, el poder delegado a sus discípulos es un instrumento y no un fin en sí mismo. La alegría de ser buenos discípulos es saber que somos protagonistas de la gracia de Dios porque ésta peregrina junto a nosotros. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo.
mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy: que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Aterricemos los 5 pasos de la santidad del Papa Francisco en nuestra familia. Es importante decir que debemos empezar nosotros los papás, pero también debemos involucrar a nuestros hijos. Acaba de terminar el 10º Encuentro Mundial de las Familias con el tema El amor familiar, vocación y camino de santidad. Y el Papa Francisco nos ha regalado estos 5 pasos que él propone para llegar a la santidad. Considero que es necesario conocerlos, estudiarlos y tratar de llevarlos a la vida familiar,
Por eso hoy te quiero proponer 5 tips para lograr aterrizar cada uno de estos pasos. Primero, un paso más hacia el matrimonio. El Papa nos dice, la vida familiar no es una misión imposible. Con la gracia del sacramento, Dios la convierte en un viaje maravilloso para emprender con Él nunca solos. Si lo queremos hacer vida y llevarlo a la práctica, debemos hacer que nuestra vida familiar sea una misión posible, es decir, un caminar juntos. Si nuestra familia va comenzando, debemos estar dispuestos a emprender y construir juntos de la mano una familia que le dé gloria a Dios y que esté dispuesta a hacer su voluntad. Y si nuestra familia ya lleva camino recorrido, nunca es tarde para hacer un alto y revisar cómo vamos en esto del caminar juntos y en hacer la voluntad de Dios y después hacer las correcciones necesarias, dejar cosas, adaptar otras e implementar cosas para hacer que nuestra familia camine siempre conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Segundo, un paso más. Para abrazar la cruz, el Santo Padre reconoció que la cruz forma parte de la vida de cada persona y de cada familia. Para llevar esto a la práctica es necesario aprender a ofrecer a Dios nuestra vida cotidiana, con sus cosas lindas y sufrimientos y dolores. La vida está llena de sinsabores, que pueden ser muy bien aprovechados si los ofrecemos a Dios como meritorios para ayudar a interceder por las necesidades de nuestra familia. También debemos educar a nuestros hijos para que desde pequeños se acostumbren a ofrecer sus actos y después los vean como lo más normal, es decir, se vuelva un estilo de vida. Tercero, un paso más hacia el perdón. El perdón cura todas las heridas. Es un don que brota de la gracia con la que Cristo colma a la pareja y a toda la familia cuando lo dejamos de actuar, cuando recurrimos a Él, resaltó el Papa Francisco. Es por esto que nosotros debemos educar a nuestros hijos para que sepan perdonar y otorgar el perdón de corazón. El perdón es un proceso y que la mejor forma de comenzar con él es de la mano de Dios. Siempre es Dios quien da la gracia para poder perdonar al que nos ofende. Solo así lograremos perdonar de corazón. Nosotros podemos colaborar para que nuestros hijos aprendan a perdonar con nuestro ejemplo. En casa debemos estar dispuestos a perdonar y a tener la humildad de pedir perdón cuando nos equivocamos. Solo así se volverá un estilo de vida familiar. Cuarto, un paso más hacia la acogida. El Papa Francisco subrayó cómo la acogida es una bendición del cielo y dijo que en la familia se vive una dinámica de acogida, porque sobre todo los esposos se han acogido el uno al otro, como se lo dijeron mutuamente el día del matrimonio. Yo te recibo a ti, y después, trayendo hijos al mundo, han acogido la vida de nuevas criaturas. Nosotros podemos vivir la acogida en el día a día, acogiendo lo que va sucediendo con nuestros hijos, lo que va sucediendo en el trabajo o en la casa con alegría. Acoger significa ser propio y darle cabida en nuestro corazón. Y desde ahí, tratar de encauzarlo para que busque siempre hacer la voluntad de Dios. Pero sobre todo, debemos acoger a Dios en nuestro corazón, para que sea el centro de nuestra vida y la fe, nuestra familia. Y quinto, un paso más hacia la fraternidad. El Papa dijo que la fraternidad es una escuela que se aprende en familia, porque viviendo junto al que es diferente a mí, en la familia se aprende a ser hermanos y hermanas. Se aprende a superar divisiones, prejuicios, cerrazones y a construir juntos algo grande y hermoso, partiendo de lo que nos une. La fraternidad debe estar siempre basada en la caridad, que es el amor. Así que esto lo podemos aterrizarlo teniendo caridad para con cada uno de los miembros de nuestra familia, apoyándolos en sus necesidades y dificultades, y apoyándolos en sus momentos de alegría y en sus muestras de entusiasmo. Y cuando hay algún problema por su forma de ser o de actuar, debemos atenderlo desde el amor, es decir, con caridad, para que se sientan y se logre un ambiente fraterno en familia.
Es importante decir que debemos empezar nosotros los papás, pero también debemos involucrar a nuestros hijos. Así nuestra familia será más unida que nunca. Si ponemos el amor de Dios como pegamento, así lograremos ser una familia que busca en todo momento la santidad y que trabaja para conseguir ser peregrinos en este mundo, pero ciudadanos del cielo. ¿Cómo prevenir la depresión? El acompañamiento terapéutico es fundamental. Las emociones son un pilar fundamental en la vida de todo ser vivo. Las emociones básicas como tristeza, alegría, el miedo, la ira, la sorpresa, etc., junto al resto de emociones configuran nuestro día a día. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Colorado estableció que despertar una hora más temprano ayuda a tener un estado de ánimo y ayuda a combatir y prevenir la depresión mayor. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta a las personas en la realización de las actividades diarias. Se caracteriza por una sensación de profunda tristeza y por una pérdida de interés en todo tipo de actividades, incluyendo aquellas que antes le entusiasmaban a la persona, provocándoles en la actualidad una desgana. La depresión es producto de un evento negativo en la vida de quien la padece, o bien se puede ir construyendo poco a poco, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo o salud, o pérdidas pequeñas dentro de una labor, trabajo o escuela. También el resultado de sucesos traumáticos en la vida de la persona que dañaron sus emociones. Existen rasgos que son comunes a cualquier tipo de depresión, el primero de los cuales es la tristeza persistente. Así, también mencionaremos algunos de otros síntomas de la depresión. En primer lugar, movimientos corporales lentos producidos por la misma desgana, dificultad para poder pensar y organizar pensamientos, insomnio o hiperinsomnio, es decir, dormir mucho, desmotivación, pérdida del gozo de la vida, del sentido de la misma. Quinto, pensamientos pesimistas, sentimientos de culpa ante cualquier acción realizada frente a un ser querido o desconocido. Sexto, baja autoestima en todos los aspectos, ya sea uno que tenga dominada a la persona. Y por último, séptimo, comportamientos autodestructivos. La sociedad actual es un semillero de situaciones estresantes, circunstancias y eventos que han propiciado el incremento de la tasa de personas con depresión en todo el mundo. El cambio siempre acarrea algo de dolor, pero el conocimiento de ciertas herramientas y la ayuda de personal capacitado, que en caso de ser necesario, es posible prevenir este tipo de trastornos. La clave está en la inteligencia emocional. No hay mejor cuidado que el de nosotros mismos cuando nos proveemos de estas estrategias. Por eso es necesario realizar algunos cambios para mejorar. Algunos tips que nos ayudarán a superarlo. Como por ejemplo el realizar algún tipo de deporte. Esta provoca la liberación de endorfinas. Son hormonas indispensables para el bienestar y para mantenerse todo el día activo. Alimentación saludable. Comer balanceado ayuda a tener una vida saludable. Tener una vida social. Mantener los vínculos afectivos, los cuales son básicos para ser felices, desempeñar nuestras facetas y talentos. Y esto resulta crucial para crecer como personas, tanto en aspectos negativos, no solo para ser felices, sino también para enfrentar cosas negativas junto a estos vínculos afectivos de los cuales no dependemos, sino construimos nuestra vida. Acudir a terapias psicológicas o grupos de autoayuda. La oración es importante para sanar nuestro espíritu, hablar consigo mismo y con Dios, perdonarse a uno mismo. Así, liberamos todo aquello que nos hace daño, como sentimientos de culpa. Por último, el acompañamiento terapéutico es fundamental. Esto permitirá saber qué puedes hacer para ayudar a tu familiar a superar el estado depresivo en el que se encuentra y también conocerte emocionalmente y emocionalmente a otras personas. El Semanario Diocesano del Amigo de la Familia nos trae esta semana las siguientes informaciones. En la portada, celebración de San Pedro, patrono de los pescadores. Acompañan la información de la ciudad de Punta Arenas y Porvenir, diversas imágenes, fotografías que nos revelan lo que se vivió en estas dos localidades. En la página 2, visita pastoral a Puerto Edén.
2 días en el Edén. En la página 3, memoria agradecida por Enrique Aedo Vivar, que en paz descanse. Entrega del informe diocesano del proceso de discernimiento para el sínodo de la sinodalidad. También taller de guitarra en la parroquia catedral, dirigido desde los 10 años a personas que dispongan de una guitarra. Son 10 los cupos. Se realizará desde el día 15 de julio a las 7 de la tarde. Encuentro de la familia franciscana de Chile con el ministro general de la Orden de Frailes Menores. Celebración de San Pedro y San Pablo en la parroquia Santa Teresa de los Andes. Preparación de los sacramentos de iniciación cristiana en el santuario de Jesús Nazareno. Fiesta de San Juan 2022 en la comunidad del santuario de Jesús Nazareno. La parroquia San Miguel invita a la preparación de los distintos sacramentos y también la comunidad del santuario María Auxiliadora invita a todos los niños entre 5 y 12 años a los Sebas de invierno. Hermanos y hermanas, oramos en todas las Eucaristías para pedir al Señor nos ayude a discernir su querer en el proceso de cambio constitucional. Santoral Católico de la Semana, hoy domingo 3 de julio, y en el inicio de una nueva semana les saludamos muy cordialmente, recordándoles del elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 3, San Tomás. El día lunes 4, Santa Isabel, Santa Eliana y Santa Liliana. El día martes 5, San Antonio y Santa Berta. El día miércoles 6, Santa María Goretti. El día jueves 7, San Fermín. El día viernes 8, San Eugenio. El día sábado 9, Santa Verónica. Y el próximo domingo 10, San Elías. Hermanos y hermanas, nos despedimos del espacio radial de este domingo 3 de julio como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno. Primero saludando a nuestra Radio Polar, que el día 29 estuvo de aniversario, para que sean muchos años más los que le permitan llegar a la ciudadanía de nuestra región de Magallanes con verdad, información y con todos los espacios radiales que nuestra comunidad del Santuario de Jesús Nazareno ofrece a través de esta emisora. Hermanos y hermanas, que tengan un feliz domingo y una mejor semana. Que Dios les bendiga. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.